Bien chicos, hola, buenos días, tardes, noche. No sé en qué hora estás viendo esto. Perdón. Eh, Bien chicos, primero que nada, bienvenidos. Gloria a Dios por la vida de los chicos que están aquí viendo, chicos, chica que esté viendo este video, si alguien lo llega a ver. Eh, pero bien amigos, vamos a empezar con la lectura de hoy. Antes que nada vamos a orar primero, obviamente. Eh, y bueno, vamos a orar primero. Si gustas cerrar tus ojos y seguirme en la oración o orar por tu parte, está bien, ¿va? Bendito seas tú, Dios, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de despertar hoy, Señor, y ayudarnos, Padre, a hacer nuestras actividades diarias, Señor. Bendice a los que van a la escuela, a los que trabajan, Señor, igualmente a los que se quedan en casa, Señor, por cualquier motivo, Padre. Te damos gracias, Señor. Padre, te pedimos en esta hora que sea tu Santo Espíritu el que esté con nosotros, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija. Que sea tu Santo Espíritu el que nos hable a nosotros, Señor. A nuestro corazón, a nuestra alma. Y si tenemos algún problema o algún conflicto que nos confronte, Señor, que nos ayude a seguir en un buen camino, Señor, conforme a tu Santo Espíritu, Padre. Te damos gracias, Señor, por las sagradas escrituras, Señor, que son nuestra guía, Padre, en todo lo que hacemos. Y te pedimos, por favor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que esté viendo este video, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre, te damos gracias por todo lo que va a pasar y haya pasado ya en este día. Amén y amén. Bien, dice, estamos en Lucas 21, la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús predice la destrucción del templo. Y a uno de los que hablaba de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevado ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes en cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque ya os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea hayan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ellas, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y en las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerá a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles,
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llaman los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. El complot para matar a Jesús, capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entonces entró Satanás en Judas, porque sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y éste fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y conmovieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Institución de la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decidle al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Sima. Porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí de ellos sería el que había de hacer esto. La grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones
se ensoñerean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Bolsa, alforja y espada. Y ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora, al que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: Basta. Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel de cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Arresto de Jesús. Mientras él aún hablaban, se presentaba una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba enfrente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo? No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pedro niega a Jesús, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: También éste estaba con él.
Pero él lo negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús escarnecido y azotado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Jesús ante el concilio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que yo lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos sobre nosotros mismos? Lo hemos oído de su boca. Perdón, amigo, soy medio chillón con la historia de Pedro. Y Dios. En lo personal, todos hemos sido Judas, todos hemos sido Pedro. Porque en algún momento hemos cambiado a Dios por algo tan insignificante. En mi caso, cuando recién yo me estaba convirtiendo, era muy fácil para mí. Yo no leía, yo no tenía el hábito de leer. Y para mí era más fácil sentarme a jugar. Porque como verán, a mí me gustan los videojuegos, es verdad. Pero tomo mis tiempos y la verdad ya casi ya no juego. Pero en su momento era tan fácil para mí decir: voy a jugar, no tiene nada de malo. Pero creo que todos hemos visto esta imagen donde está Jesús sentado en una mesa esperándote a comer contigo. La mesa es tu escritorio y la comida es la palabra. Y Él te está esperando todos los días. Si Judas Iscariote hubiera vuelto después de lo que hizo y no hubiera hecho lo que hizo, Jesús definitivamente lo hubiera perdonado. Porque el perdón no solo es, el perdón de Dios no es simplemente un perdón. Es amor puro, es gracia, es misericordia. Porque Él sabe que nos equivocamos. Y así como Pedro negó a Jesús, y lo vamos a ver, ¿cómo se llama? Ya en la llamada en conjunto, ya va a tocar leerlo en conjunto. Pero, ¿cómo a pesar de todo, Dios, siendo un ser tan perfecto, santo, y por amor a que no nos perdiéramos, permitió que todos tuviéramos una comunión con Él? Permitió contristar nuestro corazón para arrepentirnos realmente, no simplemente ir y dar un holocausto y decir perdón, porque si cualquiera. Él no quería un animal muerto sobre fuego. Él quería tú. Él quiere más bien tu corazón. Él no quiere un simple perdón. Él quiere tu vida. Él quiere rescatarte donde sea que estés. Y dice: rasgad vuestro corazón y no las vestiduras.
que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él te va a recibir. Pero ve con Él. No con tu amigo, no con tu mejor amigo, no con el vecino, no. Con Dios. Ve y háblale a Él tus problemas, que Él no te va a juzgar. Quédate con Él hasta que seas como Él. Y búscate amigos que también busquen de Él. Que se edifiquen entre ustedes. Amigos que te digan, estás haciendo esto mal, esto así no es. Y saben, cuando Jesús ora en Getsemaní, Él estaba angustiado. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué nos da a entender con esto? Que mientras más mal estemos, más tenemos que orar. Mientras más digas que no puedo orar, más tienes que intentar orar. Porque estás mal. Es como el que está enfermo. Mientras más enfermo, más medicina necesita. Nosotros, mientras más mal estamos, necesitamos más de Dios. No podemos ir por allí diciendo, yo puedo solo. Eres polvo, eres tierra, no somos nada. Siervos inútiles somos. Aún la parábola lo dice. Aún haciendo lo que te han mandado a hacer, siervo inútil eres. Nosotros sin Dios no somos nada. Y lo dice. Se le apareció un ángel de cielo para fortalecerlo. Porque imagínate, él siendo el mismo Jesús. Dios en carne necesitó ayuda. ¿Qué te hace creer que tú y yo podemos hacer algo por nuestras cuentas? No somos nada. Nada. Entonces, sométete a los planes de Dios. Muchas veces no nos van a gustar porque no es lo que nosotros querramos. Quizás tú puedes querer algo en este momento. Quizás tú dices, yo me quiero ir a vivir a no sé dónde, Estados Unidos, Suiza, no sé, donde tú quieras. Pero a lo mejor te vas allá y te pasa algo. Entonces Dios lo corta y dice, es que ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Cuando quedándote aquí tienes un propósito que Dios ya puso en ti. Sea cual sea. Pero lo que Dios ya escogió para ti es lo mejor para ti. ¿Sí? Porque Él siempre nos va a dar lo mejor. Y eso es indiscutible. Que algunas veces vamos a pasar por pruebas. Sí, vamos a pasar por pruebas. Y yo antes, yo entrenaba. Yo era triatleta. Y no voy a comparar, pero tampoco lo voy a sobreponer. Pero cuando nosotros estamos en una prueba, Dios nos pasa por pruebas para darnos una recompensa, ¿no? Ay, es que Dios no me da una novia. Te va a dar una novia. ¿Cómo te va a dar una novia? Si no, para empezar, no amas a Dios. ¿Cómo quieres amar a alguien si no amas a la persona más amorosa del mundo? Y lo mismo era cuando entrenábamos, nos decía nuestro coach. A la competencia van a recoger la medalla, porque el esfuerzo lo están haciendo en los entrenamientos. Estás entrenando, te estás preparando para esa medalla. Y aquí nos estamos preparando para ir a su presencia, para ir a sentarnos a la mesa con Él, para que nos dé esa corona de vida, porque Él galardona. Y vamos por ese galardón. Y si tú estás aquí en este camino, ya estás siendo galardonado porque te estás esforzando, estás siendo valiente, dejaste cosas atrás. Y si no las has dejado, te recomiendo que los hagas porque este camino es de subida. Este camino vas para arriba. Y si traes cosas cargando, te va a costar trabajo. Incluso corres el riesgo de caer. Y vas a volver a empezar. Pero de ti depende cuánto dura ese desarrollo, cuánto va a durar esa prueba. Y de cuánto tú le entregas a Dios. Y Él te va a compensar. Porque igual ya lo habíamos visto antes, ya lo había leído antes. Dejen las cosas. Toma tu cruz y síguelo. Porque ya la cruz pesa.
Y quieres todavía venir cargando tus cosas, tus problemas del pasado, que si una relación, que si esto y que si el otro. No, suéltalo. Ya Dios ya se encargó de eso, ya quedó atrás. Amigos, chicos, por favor, tomemos conciencia de que Dios nos ama y todo lo que pasa es para bien. Y es verdad, ahorita estamos leyendo que vaya Dios y los discípulos pasaron por una y otras cosas, pero ¿qué pasó al final? Jesús resucitó, les dio el Espíritu Santo unos días después. Los discípulos hicieron milagros, maravillas en nombre de Dios. Y es verdad, tiempo después volvieron a sufrir. Pero Dios cumple promesas y una de sus promesas es que íbamos a estar en su presencia y que íbamos a recibir la vida eterna y una paz y un amor incondicionalmente grande que no podemos describir con manos, tamaño, números, no. Entonces, aferrémonos a las promesas de Dios. Sigamos lo que Él nos mandó a ser más discípulos, a amar, ser humildes y sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, pónganse pilas, ¿eh? Los amo mucho, no más que Dios. Y bueno, Dios los bendiga, amigos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Me expandí mucho, aunque la verdad, pero tenía que decirles esto. Dios los bendiga, amigos.